Hola a todos y bienvenidos al tema número ya 17 de Fusitefa aquí en el canal. Queda poco, quedan aproximadamente 4 o 5 temas más y vamos llegando ya a las partes finales. Esto provoca que tengamos cada vez un poco más de teoría, pero cada vez un poco más sencilla, fácil, que nos suene un poco mejor. Al final la materia va en una dificultad decreciente, por así decirlo. Hoy vamos a ver los procesos de unión y montaje sin soldadura. Ya vimos la soldadura en el tema anterior, hoy toca sin soldadura. Y vamos a empezar por los procesos de unión mediante adhesivos. ¿En qué consisten estos procesos? Bueno, al final voy a leer la chapa que he puesto aquí, pero creo que por lógica lo sacamos, ¿no? La unión con adhesivos es un proceso de unión en el cual se usa un material de relleno para mantener juntas dos partes muy cercanas, fijando su superficie. Este material de relleno será el adhesivo. Es una sustancia no metálica, generalmente de polímero. Por ejemplo, el piso, el pelo, una pegatina, lo que quieran. Que la gente vea como ejemplo. No creo que haga falta definir demasiado, ¿no?, que es un adhesivo. El curado, ¿vale?, se refiere al proceso mediante el cual se modifican las propiedades físicas de este adhesivo y lo pasamos de líquido a sólido. Por lo general, con una reacción química, obteniendo la sujeción de las superficies de las partes. La reacción química puede implicar una polimerización, condensación o vulcanización. Eso sería el proceso de curado y eso serían los adhesivos. Pero vamos a hablar más, y es que los materiales pueden traer cierta resistencia a la adhesión. Entonces, proviene de varios mecanismos que dependen del adhesivo y las partes adhesivas. Proviene tanto de la pegatina como de la pared donde la vamos a pegar. Las uniones se diseñan para soportar fuerzas de compresión y tensión, corte y hendidura, pero no de separación y desprendimiento. Entonces aquí tendríamos una serie de dibujos de cosas que aceptamos y que no aceptamos. Al final, bueno, si queréis probarlo como un experimento más práctico, coger una pegatina e ir pegándola en diferentes lugares, modificar el material, romperlo, moverlo, mojarlo, hacer lo que os dé la gana. Pero al final esto no deja de ser una pegatina pegada en cualquier parte, ¿no? Tendríamos tres, comentarios a añadir, ¿no? Los mecanismos de adhesión, que deben de tener una unión química, unas interacciones físicas y un entrelazado mecánico. Las condiciones para el pegado deben de ser en superficies de partes adheridas, limpias y libres de suciedad. El adhesivo debe mojar completamente la parte adherida y las superficies no perfectamente lisas, sino ligeramente ásperas, ayudando al contacto real y entrelazado mecánico. Pero tenemos más, porque vamos a hablar también del diseño. Las uniones sometidas a fuerzas de compresión, tensión y corte, maximización del área de contacto de la unión, coeficientes de dilatación de piezas a unir deben de ser similares y la posibilidad de combinar tanto pegado con otros métodos para aumentar su resistencia mecánica. Al final, si paramos un poco el vídeo y vamos viendo lo que acabo de explicar, no tiene mucho más que esto, ¿no? Creo que la mayor parte de esto es lógica. Pero bueno, aquí os dejo una imagen donde podemos ver el adhesivo y su manera correcta, incorrecta, mejorable, o una combinación de todo, de cómo tratarlo, ¿no? Claro, todo esto está muy bien, pero no todos los adhesivos son iguales. Los tenemos de distintos tipos. Podemos clasificarlos por su origen o por su composición. Por su origen tendríamos, por ejemplo, pues los naturales, que son derivados de plantas y animales, los inorgánicos, con una baja resistencia, por ejemplo, silicato de sodio o oxicloruro de magnesio, tampoco hace falta saberlo, simplemente baja resistencia, y los adhesivos orgánicos sintéticos, que son diversos termopolímeros y duroplásticos. Palabras que tampoco hace falta saberlo, ¿no? Simplemente naturales, inorgánicos u orgánicos. Pero además de su origen, podemos clasificarlo también por su composición, y es que los adhesivos pueden ser de base acuosa, es decir, son disoluciones de polímeros en agua, y el adhesivo fragua por evaporación de esta. Tenemos las colas celulósicas, que es la dispersión de derivados celulósicos en agua, y las colas vinílicas, que contienen pues poliésteres vinílicos. Tenemos también adhesivos en base solvente. Los adhesivos en base solvente son disoluciones de polímero en un disolvente orgánico. Recordamos, naturales, inorgánicos, orgánicos, pues aquí, en orgánicos. El fraguado se produce cuando se evapora el disolvente. Si en base acuoso se evapora el agua, aquí se evapora el disolvente. Tendríamos que nombrar las colas de contacto de impacto, que son las míticas colas, joder. Es un adhesivo que pues, aplicamos sobre una superficie, esperamos un poco, se evapora el disolvente y tachán, se ha pegado. Pero es que tenemos más.
porque también podemos presentar los adhesivos reactivos, que no contienen ni agua ni disolventes orgánicos. Estos serían pues anaeróbicos, por ejemplo, fraguan a temperatura ambiente en ausencia de oxígeno y no admiten holguras, tal cual así, el loctite, por ejemplo. Tendríamos los cianocrilatos, que fraguan por polimerización al entrar en contacto con superficies ligeramente alcalinas, temperatura y humedad ambiente. Aquí sí que perfectamente es un ejemplo bárbaro el loctite. La epoxis, que fraguan por reacción química entre resina epoxi y un endurecedor y se mete contenido en dos fluidos. Sería algo así, un pegamento de barra. Los poliuteranos, que serían los elásticos, curan mediante acción de humedad. Los rígidos, mediante aportación de calor, existen en forma de espuma. Míticos. Vemos, por ejemplo, en las construcciones y en las obras. Las siliconas, que reaccionan en presencia de humedad ambiental con silano derivado para dar un sellador elástico. Siliconas ácidas liberan ácido acético. Siliconas, creo que no se descubre nada. Y los termofusibles, que tienen un poco de relación con estas, son sustancias sólidas que una vez fundidas se pueden emplear como adhesivo. Mítica pistola con esa barra sólida de silicona que fundimos para pegar los materiales. Tras esto, podemos presentar más procesos de unión y en este caso nos vamos a centrar en la unión mecánica. Y tendríamos las uniones mecánicas desmontables, es decir, que podemos enroscarlas. Para eso podemos presentar los tornillos, que no creo que haga falta decir tampoco lo que son, y vemos que tenemos diferentes tipos. Se necesita muchas veces una tuerca para ajustarlo y poco más. Los presioneros, que son tornillos que no tienen cabeza, para evitar giros o desplazamientos entre piezas. Tendremos algo tal que así, como vemos en las imágenes. Los espárragos son varillas, ¿vale?, roscadas por ambos extremos y son piezas para piezas grandes, costosas, unidas a otras más simples. Mientras que los pernos unen a varias piezas con la función de apoyo, articulación o anclaje. Vemos ahí también las imágenes lo dejan bastante claro. Si hablamos de los roscados, tendremos que hablar también de los no roscados. Entonces, aquí ¿cuáles tendríamos? Pues los pasadores, las chavetas y las lengüetas. En el caso de los pasadores estamos hablando de piezas cilíndricas o cónicas que sirven para unir diferentes elementos de máquina. No soportan grandes esfuerzos. Sería algo tal que así. Las chavetas son utensilios prismáticos de acero que se interponen entre dos piezas para unirlas y transmitir un esfuerzo entre ellas. También, como la imagen, algo tal que así. Al final se usa más bien para piezas que requieren un cierto ángulo, ¿no? Y las lengüetas serían piezas prismáticas, también como las últimas, pero de acero que se fijan al chavetero que lleva el eje, permitiendo el desplazamiento longitudinal del eje respecto del agujero que lo aloja, pero no permitiendo el giro. Tendríamos algo, la metemos donde el chavetero y no nos deja girar, pero sí desplazar. Entonces, una vez visto esto y tocado esto, pues vamos a ver lo último, y son las mecánicas permanentes. Tendríamos los remaches y los roblones. Los remaches son punta con cabeza y sin rosca, que se usa para unir dos o más partes, mientras que los roblones serían remaches de diámetro mayor a 10 milímetros. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, ojetes ujillos, unión por ajuste o apriete, anillos de retención y ajustes de agarre automático. No tiene mucho más. Remache, punta con cabeza y sin rosca, que une dos o más partes. Roblones, remaches de diámetro mayor a 10 milímetros. Y hasta aquí llegaría el tema número 17, el tema de los procesos de unión sin soldadura. Gracias por ver el vídeo y espero veros en el próximo. Un saludo.